Pero ya habíamos visto los disacáridos. Vamos a repasar un poquito y continuamos. Tenemos que ver los heteropolisacáridos. A ver dónde quedamos. Cinco, 7. Cinco, 7. Acuérdense que los disacáridos que vimos son esos los que les dan. No vamos, hay más, hay más disacáridos, pero son esos los que les dan. No vayan a indagar más o indaguen, pero que sea de interés propio nada más, porque les dan solo eso y como ya les dije, no es que les preguntan exclusivamente acerca de estos temas. Estos son la base como para que comiencen metabolismo y ustedes puedan entender. Bien, sacarosa, podemos decir, terminamos sacarosa. Sí, ahí los estoy leyendo. Traten de, aunque sean consultas igual, escribir en público, así sus compañeros también, cuando yo leo algo, pueden revisarlo. Bien, ahí comenzamos. Bien. Ya les digo qué es lo que corregimos. Dentro de los disacáridos, ¿se acuerdan que vimos las uniones hemiacetálicas? Dentro de los disacáridos vimos a la maltosa. Simplemente a ustedes les nombran quién es la maltosa, de dónde se obtiene. La habíamos visto a esta. La habíamos visto a la celobiosa, que es producto de la hidrólisis de la celulosa. Ahora vamos a ver celulosa y almidón, y vamos a ver que es una cadena similar a esta, pero más larga, con el mismo tipo de unión. Después vimos a la lactosa. ¿Qué era lo que me consultaron acá? El tipo de enlace. Lo habíamos corregido, que es unión, a ver, beta 1,4. Ahí está. Quizás, Agustina, lo que, lo que vos me preguntabas si era alfa o beta, tengan en cuenta esto, que la segunda glucosa era lo que corregimos, ¿está? Esta es alfa, acá es alfa. Está bien la imagen, esta es alfa, está para abajo, ¿está? Solamente que acá la escritura estaba mal. Pero ahí en la imagen está bien, es beta la primera, alfa la segunda. Pero a mí lo que me interesa es la unión. Si a mí me preguntan cuál es la unión de la lactosa, es beta 1,4. Simplemente así. Bien. Perfecto. Bueno, vamos a ir un poquito. Esto ya les digo, tenemos que ir un poquito más rápido. No es algo que tengan que detalladamente visualizar. Es como conocer los hidratos de carbono, monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. No confundirme, por ejemplo. Si Tere le dice, bueno, a ver, nómbrenme un disacárido, que nadie diga almidón, porque ahí les reta a ustedes y me reta a mí por no haberles enseñado bien. No. Lo que quiero es que ustedes sepan en general, no les van a decir, a ver, de dónde se obtiene el almidón, qué propiedades tiene y demás. No, lo que damos es básico. Como para que ustedes después entren de lleno a lo otro. Por eso, por ahí vamos a ir charlando un poco y van a ver que hoy tenemos que pisar la unidad de proteínas. Así que lo vamos a ir haciendo un poquito, no rápido, pero no tan detenidamente. Les había dicho que dentro de los polisacáridos son muchos monosacáridos unidos. Entonces, vamos a tener los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos. Cuando les digan homopolisacárido, quiere decir que tenemos el mismo monosacárido unido un montón de veces. Si ese monosacárido es la glucosa,
Si es la glucosa, le suelen llamar glucano, ¿está? Glucanos o glucosanos. Por ejemplo, el almidón, muy bien Juan, es un glucano o glucosano. Bien, y dentro de los heteros ya vamos a ver quiénes son. Entonces, vayamos al almidón. El almidón, yo les dejé bastante información acá, a ustedes les dicen simplemente que el almidón está formado por, bueno, es de origen, ¿qué origen es? ¿De dónde sacamos el almidón? Es de origen vegetal, ¿cierto? ¿O no? Bien, entonces, esas cosas que por ahí uno ya las tiene como conocimiento general, no hace falta que ustedes se memoricen cosas, en este caso. También saben que se utiliza como reserva nutricional. Todos estos le dicen a ustedes en forma oral, por ahí en la teoría de polisacáridos, pero yo decidí dejarles como para que ustedes lean y se informen acerca de esta molécula almidón porque es importante. Lo que sí tienen que saber que no solo la amilosa forma parte, ahí ya te contesto, Aileen. Cuando veamos celulosa te contesto y vuelvo a esa que me estás pidiendo, ¿sí? Entonces, vamos a tener dos moléculas que van a formar almidón. Van a ser la amilosa y la amilopectina. Las dos están constituidas por glucosas unidas. ¿Y en qué van a diferir si se llaman distinto? Las uniones inclusive son iguales. Alfa 1,4. Es que una es ramificada, tiene ramas, y la otra no. Entonces, si ustedes escuchan que el almidón está formado por amilosa y amilopectina, son estas dos que vamos a ver. La amilosa la tengo en un porcentaje menor. No les van a pedir el porcentaje a ustedes, pero, o sea, no les van a decir qué porcentaje tiene amilosa, amilopectina, pero tienen que saber que una está en mayor cantidad. Yo cuando estudiaba me acordaba así, la palabra más larga era la que tenía el mayor porcentaje. Amilopectina, vieron que la palabra es más larga. Bueno, yo decía, bueno, esa tiene mayor cantidad, forma parte en un mayor porcentaje en el almidón. Fíjense, el almidón es no reductor. Eso sí es importante. ¿Qué quiere decir eso? Dijimos que tiene que tener libre el carbono hemiacetálico, o sea, el carbono 1, si estamos hablando de la glucosa. ¿Está? Entonces, ahora vamos a ver por qué no es reductor. Ya vamos a analizar eso. Y el almidón dice que es degradado por las enzimas del jugo gástrico. O sea, nosotros consumimos almidón, las enzimas que se encuentran formando parte de nuestro estómago, que están formando parte de los jugos gástricos, se encargan de hidrolizar al almidón hasta llegar a una glucosa solita. ¿Y esa glucosa qué hace? Consumimos el almidón, las enzimas se encargan de hidrolizar y esa glucosa ingresa al ciclo de la glucólisis. O sea, nosotros necesitamos degradar al almidón gracias a las enzimas que sí tenemos. En cambio, la celulosa no la vamos a consumir, no la vamos a usar como reserva nutricional. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, la amilosa va a ser una parte del almidón, ¿tá? Y es un polisacárido compuesto por glucosas. Dijimos que esta amilosa tenemos en menor proporción en el almidón y es no ramificada, ¿tá? O sea que es, acá yo puedo seguir, acá hay una N porque quiere decir que se repite un montón de veces. Entre 1000 y 5000 glucosas unidas, imagínense
este polisacárido. Acá yo puedo seguir dibujando y llega el momento que empieza a hacerse de esta manera, ¿tá? Como helicoidal. Entonces, ¿qué sí tenemos que saber? Porque por ahí se suele preguntar por el hecho de que las enzimas solo degradan este tipo de enlace, alfa. Entonces, tenemos que saber que el enlace es alfa 1,4. Ahí ya les repito, Juan. Esto era lo que yo les decía de la amilosa que forma parte del almidón, tiene enlaces glucosídicos 1,4, alfa 1,4. En contraposición a la celulosa tiene beta 1,4. ¿Y qué pasa? ¿Por qué nosotros no usamos como reserva nutricional? ¿Por qué no consumimos celulosa? La celulosa tiene enlaces beta 1,4. Nosotros no tenemos el grupo de enzimas que degrade ese tipo de enlace. No tenemos las enzimas que degraden los enlaces beta. Perfecto. Eso es lo que había dicho Juan. Entonces, básicamente, de acá que tenemos que saber que la amilosa es un polisacárido con enlaces glucosídicos alfa 1,4. Y esto que les quede como información de que entre 1000 y 5000 unidades de glucosas unidas, o sea, es un polisacárido, no cabe duda. A ver. La D-glucosa es porque es un isómero dextrógiro. Sí, sí, sí. Vos tenés dos, Nicolás, la D o la L. Si es levógiro o es dextrógiro. Por eso vimos isomería óptica. ¿Sí? Bueno, y hay una reacción típica de la amilosa que da color azul intenso con yodo. Si alguien vio en la secundaria esto, lo que hicieron fue poner almidón y poner unas gotitas de yodo y cambiaba el color, suelen hacer en la feria de ciencia, era esto. O sea, se identifica el almidón de esta manera. ¿Sí? Dice Valentina. Perfecto. Cami también. Esto ya les digo, es muy por arriba lo que tienen que saber. A ver, Nancy, decime específicamente qué parte de los enlaces es la que no sabes identificar. Bueno, Mariela, no importa. Imaginemos las reacciones. Bien. Acá, les explico acá rápido el tipo de unión. Fíjate, Nancy, acá. Esta es la glucosa. Nosotros vemos que, sí, obviamente que es la glucosa que ya está unida. Pero si nosotros vemos para abajo la unión, quiere decir que esa glucosa tenía un oxidrilo, tiene que tener un oxidrilo, y lo tenía acá abajo. ¿Sí? Entonces, si el oxidrilo, siempre miramos el carbono 1, si el oxidrilo está para abajo, que es lo que le van a decir en la teoría, el oxidrilo está para abajo, entonces es alfa. Es la glucosa alfa. ¿Sí? Por eso yo identifico alfa. Y ese es el carbono 1. Este es el carbono 1, el que está contiguo al oxígeno que cicla. Este es el 2, el 3, el 4, el 5, los vértices son los carbonos, y el 6. La glucosa de al lado es la misma. 1, 2, 3, 4. Fíjate ahí, Nancy, los que todavía no comprenden la unión, acá miren. ¿Qué dice? Dice 1, dice 4. Entonces la unión es 1, 4. 1, 4. ¿Y por qué alfa? Porque la primer glucosa que empieza la cadena tiene el oxidrilo para abajo. Siempre es así. Si el oxidrilo está para arriba, vamos a ver que la unión va a ser así, como en zigzag.
porque tiene que comenzar para arriba. Quiere decir que el oxidrilo estaba para arriba. ¿Está? ¿Qué es lo que no entienden? A ver. Vamos a la maltosa, que es la hidrólisis del almidón. Igual, ya les digo, tienen que entender, pero muy por arriba. No empiecen a hacer las estructuras porque se van a volver locos. Ustedes no les piden que hagan las estructuras, simplemente entender qué significa. Acá está, chicos. Acá está, con letra y con números. Yo tengo que, esta es la glucosa, enumerar, este es el 1, el carbono 2, el 3, esto siempre es así, 4, 5 y 6, y esa glucosa se une con la segunda, con la cola de la segunda, porque el carbono 1 está acá. Acá está el 2, el 3, el 4, el 5 y de nuevo el 6, son 2 glucosas. ¿De dónde saco la letra de la unión? De acá, de la primera. La primera tenía un oxidrilo para abajo. Arriba no tiene, porque arriba tiene un hidrógeno. Entonces, va a ser alfa, porque el oxidrilo está para abajo. Y el segundo carbono es el 4. Carbono, claro, se dice, Isaías, por ahí el carbono 1, carbono 4 no se pone, sino que se dice alfa 1, 4, pero se entiende que es el carbono 1 con el carbono 4. No, Nancy, el D es porque vos tenés dos posibilidades. Tienen dos posibilidades. Que si vos colocás eso en un polarímetro, gire el ángulo que te muestra el polarímetro, que es similar a lo del microscopio que yo les mostré, les va a dar un ángulo. Puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Si es hacia la derecha, si tiene esa particularidad, se va a hacer D la glucosa o cualquier hidrato de carbono, va a ser D. Dextrógiro significa. Sí, el carbono 1, Ayelem, siempre por comodidad está a la derecha. Yo te puedo hacer al revés la glucosa, pero si te hago al revés, vos te vas a dar cuenta porque te la voy a hacer así. El O va a estar ahí. Ustedes se fijan por el O que cicla. Fíjense, si yo a Yelén te pongo al revés, este es el carbono 1, porque vos acá ves el oxígeno y el que está ahí contiguo para abajo es el carbono 1. Pero no se suele escribir así porque queda incómodo, ¿sí? Pero no quiere decir que después en alguna bibliografía no aparezca. Pero siempre tengo que ver por el oxígeno que cicló a la molécula. Acuérdense que esto era lineal. Si el OH está para arriba, es beta. Muy bien. Perfecto. Entonces, así es la amilosa. Fíjense que por hidrólisis del almidón se obtiene esta maltosa. O sea que la amilosa es esto un montón de veces. ¿Sí? Es la misma unión. Fíjense que esta era alfa 1, 4 y la amilosa que forma el almidón es la misma unión. O sea, no tengo que saber cosas muy diferentes en lo que es homopolisacárido. Acá sigue siendo la unión alfa 1, 4, pero ya entre 1000 y 5000 unidades de glucosa, o sea, muchas. La amilopectina es idénticamente lo mismo, unión 1, 4, en la cadena principal. O sea, esta es la cadena principal. Esta. Y los enlaces son alfa 1, 4. Hasta ahí estamos igual que la amilosa. Exactamente igual. Pero ¿qué pasa? No son iguales porque si no deberían llamarse de la misma manera. Esta amilopectina tiene ramificaciones. Cada tanto le sale una raíz o una rama o un, no sé, yo me imagino un collar de perlas con colgantes cada tanto. ¿Está? Entonces,
se ve de esta manera. Esta es la cadena principal y cada tanto le sale una rama, ¿tá? Esa rama está unida a la cadena principal por enlaces 1,6. ¿Cómo lo veo acá? Fíjense, esta es la glucosa, esta que está acá. Todas son glucosas. Este es el carbono 1. ¿Cómo yo identifico? Porque acá tengo el O. Este es el carbono 1. Y de esta se engancha por el 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está? La amilosa no tiene ramificaciones. Muy bien. Yo no les quiero hablar mucho de la estructura porque ustedes no le piden estructura, simplemente tienen que saber que la glucosa tiene 6 carbonos. Porque después cuando hagan el balance energético, por ejemplo, en una glucólisis, van a decir, a ver, por cada... ¿cuántos ácidos pirúvicos tengo, por ejemplo? ¿Cuánta energía? Depende de los carbonos, de la cantidad de ciclos. O sea, ustedes tienen que saber eso, la cantidad de carbonos, y no confundir una ribosa con una glucosa, porque la ribosa tiene 5 y forma parte de los ácidos ADN, ARN. Más que nada eso. A mí me encantaría darles la parte química fina, pero no va al caso. No les va a servir, es una pérdida de tiempo. Más para ustedes. No crean que no tengo ganas de darle un poquito más, pero no. Ustedes tienen que saber lo básico. Entonces, tampoco da que ustedes vayan a identificar una estructura. Si se acuerdan, mejor alfa 1,4 y la ramificación alfa 1,6. Eso es lo que tienen que saber. Que la amilopectina tiene ramas y se encuentra en mayor cantidad. Bien. Y lógicamente, por tener ramas y tener distinta disposición, con yodo da otro color, da de color violeta. Eso como para ver que son cosas distintas, más allá que solo tenga glucosa. Y esas dos hacen al almidón. Esas dos mezclas hacen al almidón. A ver si está. Sí. Acá en el libro por ahí les hacen de la forma espacial, es lo mismo, exactamente lo mismo. Puede ser espacial, en este caso es cíclica, la estructura. Entonces, más que nada diferenciar qué es un almidón, qué es un glucógeno, por ejemplo. Y fíjense, si hablamos de glucógeno, cuando ustedes hablen metabolismo del glucógeno y no sé qué, y bueno, van a hablar todo eso y van a decir, ¿qué es glucógeno? ¿Para qué sirve? ¿Qué es? ¿De qué origen es? Es de origen animal. En contraparte del almidón, que es de origen vegetal. Entonces, sirve de reserva energética. Algunos hongos también lo producen. Y fíjense el tipo de unión, alfa 1,4. También tiene glucosas con uniones alfa 1,4 y existen ramas, ramificaciones en alfa 1,6 con uniones alfa 1,6. A ver. No, en realidad es la misma cosa. Fíjense que cuando yo les digo glucógeno, es porque tiene glucosa, son estructuras de glucosa. Glicógeno sería como en general. Así como yo les digo, uniones glicosídicas. Son uniones entre azúcares. Y si yo les digo uniones glucosídicas, le estoy especificando que son glucosas esos azúcares. ¿Sí? Bien. Entonces, el glucógeno va a ser de reserva energética, va a ser de origen animal
y lo que tiene es que obviamente da distinta coloración en presencia de yodo. Y tiene ramificaciones muy por arriba. Conocer de dónde provienen, para qué nos va a servir, por qué nosotros vamos a ver metabolismo, por ejemplo, de hidratos de carbono, de polisacáridos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Tá? ¿Generar energía? Bueno, perfecto. Reserva energética, entonces. Sirven de reserva energética. Se encuentran en hígado y músculos. ¿Es de importancia? Sí, porque lo vamos a escuchar mucho al glucógeno. Sí. Decime, Bárbara. Recién leo tu mensaje. ¿Qué querías que repita? Perdón, recién leo. Ah, del nombre. Lo que les decía, el compañero preguntó de esto, glucógeno, glicógeno, si era lo mismo. En realidad, glicógeno es porque habla en general, y glucógeno ya hace referencia a que son glucosas las que están unidas. Todas estas son glucosas. Es parecido a cuando yo les digo unión glicosídica. Es una unión entre dos azúcares. Cualquier azúcar. Entonces yo digo unión glicosídica. Si yo ya les digo glucosídicas, es porque son glucosas las que están unidas. ¿Tá? Es como más específico, pero no está mal. Celulosa. La celulosa va a tener enlaces beta 1,4. Si, seguimos con el 1,4, siguen siendo 1,4, o sea que me queda la unión de la primer glucosa, carbono 1, y la segunda se une de la parte de atrás, de la cola sería. Si yo lo miro así como el frente, el carbono 1, y la parte de atrás, el carbono 4. Pero es unión beta. Tampoco es reductor, es insoluble en agua. ¿Y qué es lo que qué es lo más importante, el no consumo para generar energía? Nosotros podemos consumir si queremos, pero va a ser en vano que consumamos celulosa, porque no vamos a sacar ningún rédito energético. Si hemos comido celulosa de chiquitos. ¿Pero qué pasa? Humanos no poseen enzimas capaces de catalizar la hidrólisis. Nuestro objetivo es consumir el alimento, hidrolizar en monosacáridos, y la glucosa es la que entra al ciclo de la glucólisis. Que primero se fosforila, porque si no, no puede seguir el ciclo. Todo eso van a ver en metabolismo, pero para eso las tenemos que conocer a las moléculas. Claro, hay cosas que no digerimos porque justamente, claro, Rodrigo, si no la usamos como nutrientes, en realidad acá como reserva energética no la vamos a poder ocupar. Por ahí queda mucha más información, pero lo que yo les digo es lo más importante. Conocer la celulosa, que es de origen vegetal. Ustedes están escribiendo sobre papel de celulosa. Bien, ahí les explico lo de reducción. ¿Se acuerdan? A ver, ¿se acuerdan por qué era reductor un azúcar? Estructuralmente, ¿qué tenía que tener libre para ser un reductor? No vamos a entrar en alimentos y por qué digerimos y por qué no. Vamos a ir a lo importante.
El resto no nos van a preguntar y tenemos poco tiempo. Carbono 1. Tomás me dice carbono 1 en las aldosas. El carbono hemiacetálico. ¿Y por qué acá y en el almidón no son reductores si la unión es 1,4? En este caso es beta y en el almidón era alfa. A ver, vamos al almidón. En este caso es la amilosa. Fíjense, este es el carbono 1, este es el 4. Y este le debería de quedar libre. Si este queda libre, el carbono 1 es reductora, la amilosa. Lo mismo pasa con la celulosa, pero me gusta más esta imagen. ¿Qué pasa? Esta se une a la siguiente. Y a la siguiente, y a la siguiente. Entonces, todos los carbonos 1 están comprometidos. Acá se va a unir con el carbono 4 de la siguiente glucosa. Entonces, más allá de que sobre ese carbono, ya inmediatamente se une a la otra glucosa. Entonces, lo único que sobra es el último carbono 1 de la glucosa que finaliza la cadena. Por ejemplo, en este caso, esa. Y un solo carbono no hace, un solo carbono no hace que toda la molécula sea reductora. ¿Por qué? Porque un carbono solo no hace patria ante toda la cadena larga. Es como queda chiquitito. Queda chiquitito y no puede solo dar la reacción de reducción. ¿Se entiende? No es que no le sobre un carbono hemiacetálico, solamente que es uno solito y la cadena es muy grande. En cambio, en un disacárido, ¿tá? Si esto termina acá, esto no tenemos cantidades de azúcares, esto terminaría acá, es un disacárido, como la maltosa, ahí sí es reductora, porque tengo 2 azúcares y una está libre, un carbono 1. Ahí sí da la reacción de reducción. En cambio, si la cadena es grande, ese carbono 1 queda como oculto, chiquitito, y no da la reacción. Por eso son no reductoras. La amilosa, la amilopectina, el almidón en sí no es reductor, y la celulosa. No sé si esa es la pregunta que me hicieron. Sí, Mariela, porque al fin y al cabo, si tienen un carbono 1, están, como te dije, están como muy chiquititos al lado de toda la cadena. No hacen solitos, no dan la reacción de reducción. Bueno, le explico una vez más. ¿Qué significa que sea reductor? O sea, cuando ustedes vean y repasen la parte de monosacáridos, van a ver que los monosacáridos dan muchas reacciones de reducción, de oxidación. La glucosa, ¿a qué pasaba cuando se oxidaba? ¿A qué compuesto pasaba si se reducía? Teníamos el sorbitol, teníamos el ácido. Todo eso tienen que repasar porque si no se van a ir olvidando. Entonces, esas reacciones no van a dar si tienen el carbono hemiacetálico comprometido. ¿Cuál era el carbono hemiacetálico? En las aldosas el carbono 1, en las cetosas el carbono 2. ¿Sí? O sea, dan reacciones características. Siempre y cuando tengan el carbono hemiacetálico libre. Es como que yo diga, bueno, a ver, yo puedo agarrarme las manos con otras personas, sí, porque las tengo libres. Entonces yo puedo formar una ronda o hacer un trencito con otras personas.
ronda mejor, ¿está? Entonces, si yo las tengo ocupadas, ahora las ocupo, ¿está? Lo que encontré, no puedo agarrar las manos a otro. Entonces, ¿qué pasa con los azúcares? Ellos dan distintas reacciones. Pueden hacer ciertas cosas. El tema es que si esos carbono 1 y carbono 2 están comprometidos, no lo pueden hacer. No pueden dar un alcohol, no pueden dar un ácido si el carbono 1 de las aldosas está comprometido o el carbono 2 en las cetosas. Y obvio que van a estar comprometidos porque forman una cadena en un polisacárido. Un disacárido es algo más chiquito, son 2 nomás, entonces queda uno libre. ¿Se entiende más o menos la idea? Va enganchado con lo que vimos de monosacárido. Pero tengan esa idea, no es que van a ir a hacer la estructura y todo. Bien. Otras dos importantes son los dextranos y la inulina. Estos son homopolisacáridos, o sea, mismo monosacárido unido varias veces. Entonces, los dextranos, más que nada, les van a nombrar por esto que está acá. Importante, debido a que es utilizado como sustituyente del plasma sanguíneo. Cuando hay una baja de azúcar, por ejemplo, en el paciente, lo primero que le suministran es dextranos. Son polisacáridos, ¿tá?, de glucosa con unión alfa-1,6 y algunas ramificaciones, alfa-1,2, alfa-1,3 y alfa-1,4. O sea, imagínense que es un polisacárido de muchas azúcares unidas, muchas glucosas específicamente, que lo que hacen es administrar al paciente cuando hay una baja de azúcar en sangre. Se usa, dice, en casos de emergencia para aumentar justamente eso que yo les decía. O sea, una urgencia. Entonces, ustedes cuando den la parte de enfermedades, la parte de metabolismo, de cómo es que se procesan estos polisacáridos, cómo es que el cuerpo los utiliza, sepan que es un homopolisacárido. Son glucosas unidas a través de ramificaciones alfa-1,6. Y después van a ver específicamente en qué casos lo van a utilizar. Por ejemplo, cuando fue el tema de la pandemia, mi abuela estaba internada acá en la casa, domiciliario. Entonces me decía, la doctora me decía, le tenés que poner este suero, solución fisiológica, y cuando se termina le tenés que poner esta bolsita. Y yo, como curiosa que soy, miraba a ver qué decía la bolsita de suero y la otra. Y eran dextranos, porque le alternaban solución azucarada con lo que es solución fisiológica. Obviamente ustedes cuando vayan cursando sus materias y se reciban y me atiendan el día de mañana cuando caigan alguna guardia, me van a explicar un poquito más cómo es el funcionamiento. ¿Está? Y vamos a entendernos ahí. Ustedes me van a ir explicando mientras que me hacen el análisis pertinente. Bien, y la inulina la vamos a escuchar, es de origen vegetal, fíjense que se obtiene de tubérculos de una del alcaucil, la raíz del alcaucil, o no importa mucho el origen, en este caso ustedes no le hacen esas preguntas concisas, simplemente como para que les quede, pero sí lo que van a ver es que son utilizadas en pruebas funcionales de riñón para determinar si está funcionando bien el filtrado. Bien, ¿alguien sabe qué es la volemia? Tomás está preguntando, ¿alguien sabe? Sustituyente del plasma sanguíneo, porque vos lo que haces, Juan, es
necesitas compensar la baja de azúcar. La cantidad de sangre del cuerpo. Muy bien, Mariela. Ahí está, Tomás. Lo que dice la compañera es la cantidad total de sangre que tenemos en ese momento. Así como a grandes rasgos, obviamente que ustedes a medida que van avanzando en la carrera van a tener mucha más información de lo que yo les estoy dando. Yo les doy así como muy por arriba para que ustedes comprendan la parte metabólica. Después van a ver que la parte biológica la van a ver en mayor profundidad. Por el momento, inulina y dextrano son polisacáridos. Acuérdense que tienen que saber que los dextranos son glucosas unidas y tienen ramificaciones. En cambio, la inulina ya es un fructosano, o sea, son fructosas unidas. Vieron que ustedes no vieron todavía la parte funcional de los riñones, ¿no es cierto? Cuando lo vean, o si por ahí vieron en la secundaria, ¿para qué tenemos los riñones? ¿Cuál es la función principal? O fíjense si pueden interpretar cuando busquen filtrado glomerular. O sea, van a ver que se hacen diferentes pruebas acerca de si funciona, si está funcionando bien o no el riñón del paciente. Claro, a grandes rasgos, filtrar, dice Mauricio. Bueno, no, Juan, no es así exactamente lo que vos me decís. Los dextranos lo que sirven no es para aumentar la sangre, sino que imagínense un paciente, imagínense nomás un paciente descompuesto con una baja de azúcar. En vez de tener parámetros normales, tiene por debajo la cantidad de azúcar en sangre. Así como los diabéticos tienden a tener un aumento y eso les causa justamente muchos inconvenientes a las personas diabéticas. Si tiene una baja, lo primero que se hace es suministrar dextranos. Muy bien, hipoglucemia sería la palabra más técnica. ¿Está? Y en cuanto, como dice Yelena ahí, los riñones eliminan desperdicios de la sangre, lo que hacen es filtrar, purificar. Pero yo ¿cómo sé si están funcionando bien los riñones? Bueno, hay pruebas y ensayos que se hacen con inulina. ¿Se entiende? Para ver si están filtrando bien o no los riñones. Pero ya les digo, yo la parte médica no les voy a dar, simplemente sepan que esa función es la principal y después cuando ustedes den específicamente, por ejemplo, todo lo que sea funciones del riñón, la anatomía, las distintas patologías, van a ver los distintos tratamientos y ahí van a aparecer de nuevo estos polisacáridos. Sí, estos son polisacáridos, Julieta. Después tenemos a la quitina. La quitina también es un homopolisacárido. Si querés por ahí, Juli, dentro de polisacáridos tenemos los homo. Estos son homo. ¿Qué quiere decir? Que son hidratos de carbono unidos un montón de veces por el mismo monosacárido. Muy bien. Sí, Luciano. Aparentemente lo que más les piden es el tipo de unión a ustedes. No la parte estructural, pero sí el tipo de unión, porque en las clases les nombran. Le dice, por ejemplo, la celulosa tiene unión beta 1,4.
Igual, ahora ustedes van a comenzar, creo, si no me equivoco, a ver, esperen un segundito, creo que van a ir comenzando con Tere las clases, y ahí, en tal caso, si necesitan repasar algo, lo podemos hacer. Medicina. Sí, creo que comienzan, si no me equivoco, el miércoles, parece. Con metabolismo de hidratos de carbono. Entonces, ahí ya van a empezar a ver ustedes. ¿Qué pasó, Mauricio? Pero ya les digo, no se den manija con el tema de esto. Sí, se pone seria. Ahí recién se va a poner seria. Si quieren, no sé, a ver, no es que yo les quiera pasar muy por arriba. Es así, o sea, ustedes no necesitan de, ay, a ver, la glucosa tiene abajo un cosito porque yo voy a tener que identificar. No, déjenle eso a los chicos de kinesio. No, hasta acá no era serio, lo mío es previa nomás. Pero así, literal, previa. ¿Qué es la previa para ustedes? ¿O no están sabiendo qué es la previa? Cuando se juntan antes de salir, no, dice Luana. Es como tranqui. Después viene, cuando ya salimos al cumpleaños de alguien, nos juntamos, nos sale, dice Isaías, anoten ahí. Ya voy, Michelle. Claro, se preparan para algo. Las chicas se pintan, los chicos también. Ahora vieron que yo les admiro, te juro, cómo se pintan. Parecen, no sé, tengo que aprender a delinearme. No expliqué todavía Quitina, Inés, ahí voy. Bárbara. Bueno, el que se pinta me enseña después a delinearme el ojo, porque no sé. Bueno, ¿está? Bueno, también sigo tu consejo, Sabri. Después si aparezco en la academia todo mal pintado, va a ser su culpa que me mandaron a buscar tutoría. Bueno, me dio gracia la risa de Franco. Listo, sigamos. Pero ya les digo, o sea, hay, por ahí traten de leer nomás esto. Después, cuando Tere les diga, bueno, a ver, la celulosa, y bueno, vuelvan a repasar lo que necesitan de eso, nada más. Sí, leer y comprender. Por ejemplo, si yo les digo, a ver, es fácil decir, bueno, a ver, Jeremías, mostrame un lápiz, y Jeremías va a ir y me va a agarrar un lápiz y me va a mostrar en la cámara. Pero si yo le digo, a ver, díganme un homopolisacárido, ustedes me tienen que acertar cuál es, no me van a decir, a ver, Manosa. ¿Se entiende o no? Tienen que saber quién es quién. Eso es lo que tienen que ir visualizando. Entonces, si yo les digo quitina, por ejemplo, que es la que vamos a ver ahora, es un homopolisacárido. Fíjense que tiene esta estructura y que es un acetilglucosaminano, dice. Es una glucosa con un grupo acá que se llama acetilo. ¿Está? Que es el NH, el grupo, el nitrógeno con el hidrógeno y un CH3 unido, este sería un carbono. Entonces, es un polisacárido, homopolisacárido, que forma el exoesqueleto de ciertos artrópodos, insectos, crustáceos. Algunos hongos poseen también esta quitina, y básicamente es una glucosa que está unida en carbono 2 a un grupo acetilo.
El enlace entre ellos es beta 1,4. Eso nomás. Cuando ustedes digan quitina, que se le venga a la imagen. El señor Cangrejo. En metabolismo, Luis, más que cálculos, sí hay cálculos también muy sencillos, pero en metabolismo lo que van a hacer es estudiar para qué consumimos alimentos, cómo es que yo me acabo de tomar un café con azúcar y ahora enseguida ya estoy pum para arriba dando la clase. ¿Y qué pasa si yo tengo un déficit de azúcar? ¿Qué pasa si consumo muchos lípidos, muchas proteínas? ¿Cómo es el ciclo? ¿Cómo es que suceden todas las reacciones en mi cuerpo? Eso es lo que van a ver en metabolismo. Reacciones varias. No se asusten. Ahí ya la cuenta esa la tienen con Tere. Bien, ahí quizás no me expresé bien, Franco. Se une al carbono 2 el grupo acetilo. ¿Ves? Este es el 1. Ese es el que tiene la unión beta. 1, 4. Las dos glucosas que están acetiladas se unen a través de un enlace 1,4, beta 1,4. Pero el carbono 2, yo te decía acá, el grupo acetilo es el que está en carbono 2 de la glucosa. No sé si me comprendés. ¿Sí? Perfecto. Gracias por tu pregunta. No, siempre se nombra el primero. Este es beta 1,4. Porque tiene los H por arriba. Bien. Bueno. Bueno, dentro de esos eran los homopolisacáridos. Una listita de homopolisacáridos como para conocerlos. La mayoría son uniones o alfa o beta 1,4 y las ramificaciones ustedes vieron que es 1,6 o como los dextranos que tienen alfa 1,2, 1,3, 1,4. Les hacen hincapié en lo que son las uniones. Cuando entramos a heteropolisacáridos, van a ser todos estos. Quizás algunos los conozcan de nombre. Al ácido hialurónico, por ejemplo. A la heparina, quizás, por ahí si alguien tiene algún papá, mamá, hermano, médico veterinario, por ahí quizás hablaron de la heparina. Esas dos son como más conocidos. Esos dos. El resto vamos a ir viendo de qué parte o de qué forman parte de nuestro organismo o qué son. Sabemos que son azúcares. Azúcares y dentro de los azúcares podemos decir que son polisacáridos, que tienen diferentes monosacáridos unidos, porque son hetero. ¿Para qué sirve el ácido hialurónico? Sirve para tantas cosas, para embellecer. ¿No vieron las propagandas de las cremas con ácido hialurónico? Es mágico, dice Camila. Cami, ya sé que te voy a contratar cuando quiera vender algún producto. Para ser más joven. Bueno, vamos a ver de qué se trata. La estructura es medio feíta. Es un ácido, fíjense esto, ustedes ya tienen que ser entendidos en el tema. Les voy a tachar todo, les voy a dejar eso que está ahí. ¿Qué dice ahí? A ver si son entendidos en el tema o no. Y si no, se repasa. Ácido glucurónico. ¿De dónde lo pude haber obtenido a este? Ácido glucurónico, ¿le suena?
de la glucosa. ¿Qué le pasó a la glucosa? Busquen en sus apuntes. Se oxida. ¿Está? Así es la relación que deben hacer. Cuando, por ejemplo, en metabolismo aparezca el ácido glucurónico, ustedes se les tiene que venir a la cabeza y decir, ah, esto se obtuvo por oxidación de la glucosa. ¿Sí? Es más que nada ese tipo de relación el que van a necesitar. Bien. Este ácido hialurónico, fíjense, en esta parte dice, actúa como lubricante y amortiguador de golpes. O sea, más allá de embellecer con las cremas con ácido hialurónico, fíjense que necesitamos también para las articulaciones. Si dice que amortigua y lubrica de golpes, imagínense la rodilla que no tenga ningún lubricante y yo esté haciendo esto con la rodilla, ¿está? Se chocan las dos, o sea, la parte que forma la rodilla, no empiecen con anatomía. Y esto empieza a hacer crack. ¿Por qué? Porque no está lubricado, no tiene ácido hialurónico, no tiene los otros heteropolisacáridos que vamos a ver en breve, dermatansulfato, queratansulfato, son la mayoría lubricantes y hacen a la amortiguación en este caso. Más allá de, sí, líquido sinovial, ya vamos a ver, pero están todos, van a ver que el ácido hialurónico también forma parte de las siguientes moléculas que vamos a conocer. Entonces, esa es su función principal. Entonces, se encuentra en el líquido sinovial, en el humor vítreo del ojo, en caso de las madres que tienen a través del cordón umbilical, alimentan a los niños, también tienen este ácido hialurónico. O sea, lo van a escuchar en muchos lugares, en muchos tratamientos, en todo lo que den en relación a la lubricación y a la amortiguación. Sí, es así, Sabri, porque a lo largo de los años uno ya va produciendo en menor medida. Entonces, imagínense que uno tiene que empezar, ya cuando es mayor, tiene que empezar a consumir, recetado por ustedes recibido, no ustedes ahora, ¿cómo es? Suplementos. ¿Por qué? Porque ya a través de los años uno ya produce en menor cantidad estos heteropolisacáridos. Bueno, en este caso no tienen grupos sulfatos, SO, ¿está? No vamos a ver ningún grupo sulfato, sulfato 4K. No van a ver porque esa es la particularidad de este ácido hialurónico. Me preguntaron de las uniones. Fíjense, acá tenemos dos cuestiones. Tenemos, a ver, les voy a hacer así como más general para que entiendan el tipo de unión. Nosotros tenemos voy a hacer dos figuras geométricas. Por ejemplo, esto así. Para que vean que es diferente. ¿Está? Este se llama ácido glucurónico y este se llama N-acetilglucosamina. N-acetil, el mismo que tenía la quitina, acetilglucosamina. Este es el disacárido que se va a repetir muchas veces. O sea, se va a repetir ese disacárido muchas veces. ¿Se entiende? Entonces, ¿dónde yo tengo uniones? Una unión la tengo acá
entre cada disacárido tengo una unión, ¿no es cierto? Entonces, este es un disacárido que se une al otro disacárido igual a través de esa unión que yo les puse. Pero a su vez yo tengo otra unión, que es esta que está acá, esta, entre esos dos azúcares diferentes para formar el disacárido. Por eso es que aparecen varias uniones acá. Fíjense, dice, este disacárido se une al siguiente por un enlace beta 1,4. Son cadenas lineales donde alternan enlaces 1,3 y 1,4. Porque un enlace habla de cómo se forma el disacárido y el otro entre esos disacáridos cómo se unen. ¿Se entiende? No tiene grupos sulfatos. Ya vamos a ver en la siguiente estructura que vamos a ver grupos con azufre. Entonces, fíjense que uno acá es unión 1,4 y la otra es 1,3. Pero su funcionalidad es lo más importante. ¿Está? Y para formar después los proteoglicanos, que aparece de nuevo el ácido hialurónico. Ya les digo, no se pierdan con la parte estructural en 3 espacial ni nada por el estilo. Asocien más el acetilglucosamina, quiere decir que es una glucosa con el grupo acetilo. O sea, lo mismo que esta que vimos acá. ¿Ven? Esta era la glucosa con el grupo acetilo. Bien. Después acá está el condroitin sulfato. Cuando hablen del condroitin sulfato, que seguro que en alguna asignatura van a empezar a nombrar, porque son muy abundantes en el cuerpo y también forman parte de los cartílagos, de las articulaciones, de los tendones, de los ligamentos. Imagínense que forman parte de las válvulas del corazón. Bueno, ahora les explico de nuevo la unión del ácido hialurónico. Ahora ya vuelvo. Forman parte de las articulaciones, tendón, el condroitin sulfato. Hay distintos condroitin sulfatos. Hay uno que es A y el otro que es C. ¿De qué depende si es A o es C? Porque los grupos sulfatos, los grupos que tienen azufre, ven acá, tienen grupos azufres, pueden estar en el carbono 4 o en el carbono 6. Díganme, este que está acá, ¿es el condroitin sulfato A o C? Este, el de la imagen. Ahí está, el que tiene grupo sulfato en el carbono 4 es condroitin sulfato A, y el que tiene en 6 es el C. Es el A, muy bien. 1, 2, 3, 4. En 4 tiene este grupo sulfato, entonces es condroitin sulfato A. La única diferencia, ¿sí?, entre el A y el C. Esos grupos sulfatos, ato, termina en ato, son grupos que pierden el protón y quedan con carga negativa. ¿Y de qué me interesa que estén con carga negativa? Esas cargas negativas, o sea, esos aniones, van a atraer mucho al agua, se van a hidratar mucho. ¿Está? Entonces, imagínense que forman parte de los cartílagos. No sé si tienen idea de cómo es el aspecto de un cartílago. Y si no, ya en algún momento, cuando hagan sus prácticas, les va a tocar visualizar. Pero si tienen una idea, mucho mejor.
Entonces, este también es un condroitin sulfato, pero es el B. El B, y específicamente lo llaman dermatan sulfato. Dermatan sulfato. También va a formar parte de todo lo que sea la válvula del corazón, porque están todas en distintas proporciones, pero se encuentran juntos estos heteropolisacáridos. También se encuentran en la piel, por eso el prefijo dermatan, derma de dermis, asocian a la piel, porque justamente están presentes este condroitin sulfato B en piel, en vasos sanguíneos, forman parte de las válvulas del corazón. Les muestro un ratito este condroitin sulfato y ya vuelvo al anterior. El condroitin sulfato B o dermatan, fíjense que dice que está formado por un ácido hidurónico, o sea que también se obtiene por oxidación de un monosacárido, y N-acetilgalactosamina. Fíjense que acá aparece la galactosa. Esta acá no dice, no les dan el tipo unión, pero si vemos es beta, porque va para arriba, ¿ven? Beta 1, ¿cuánto? Díganme. 1, 1, 4, ¿seguros? Fíjense a dónde va. Bien, Jeremías. 1, 3. 1, 2, 3. De acá sale. ¿Ven? Pero ustedes mucho no deberían, o sea, está bueno que identifiquen. ¿Por qué? Porque ustedes miran y por lo menos dicen, ah, apareció una glucosa. Pero ya les digo, no les hacen dibujar ni mucho menos. No les van a decir, a ver, este es el condroitin sulfato A, B o C. Así no son las preguntas para ustedes. ¿Cómo haces para reconocer y contar los carbonos? Este es 1, 2, 3. Obviamente los vértices son los carbonos. 4, 5 y 6. Este es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Y dónde se unen? Sí, siempre está a la derecha. Ya les dije, parece que se van de la clase y vuelven luego, ¿eh? Acá está el lo, el que está adyacente a lo. Acá está lo, el que está adyacente a lo. Bueno, igual, ya les digo, no vamos a ver mucho más que eso de estructura porque ustedes no necesitan saber. Y ya les digo que me están corriendo con el tema de las clases. Teníamos que estar comenzando proteínas. Ángel ya me tiene ahí, tipo, tenés que terminar. Bien. Ya se van a dar cuenta que todo la parte de hidratos de carbono, todo lo que necesitan saber lo van a ver el metabolismo. Y ustedes se van a dar cuenta que cuando Tere hable de algunos compuestos, ustedes mínimamente van a saber qué es. Cuando les diga, por ejemplo, lactosa, van a saber que es un disacárido. Cuando hablen, por ejemplo, de una proteína, van a saber identificar entre una proteína y un hidrato de carbono. Esa es la idea. No sé decirte, Nayara, pero de que lo tenemos que ver a enzimas. Y estaría bueno que fijemos bien la parte de proteínas porque las enzimas son proteínas con función catalítica. Entonces, una vez que vemos proteína, la parte de enzimas
sería como hablar específicamente de ese tipo de proteínas. Bien. El heparansulfato, fíjense que dice ácido glucurónico con N-acetilglucosamina. Medio que lo mismo de hoy, solamente que tenemos unión beta 1,4. También tiene grupos sulfatos, actúan o están todos juntos, estos, heparansulfato, dermatansulfato, están en conjunto, formando parte, como les decía, con una función de lubricantes, amortiguadores. En los proteoglicanos vamos a ver que están todos juntos, formando justamente ese compuesto. ¿Qué era más importante acá? Bueno, que tiene grupos sulfatos, puede tener, fíjense, en carbono 2, en carbono 6. Están sulfatados, menos el ácido hialurónico. Bien, bien, bien. Esto a modo informativo nada más, no nos detengamos mucho. La heparina. Porque yo les decía, si tienen algún familiar que sea veterinario, médico, es utilizado como anticoagulante. La heparina ustedes la van a ocupar, o algunos de la familia, como anticoagulantes. Como tiene también estas cargas negativas de los sulfatos, también van a estar interactuando con proteínas de la matriz extracelular, porque justamente la interacción se da a través de esas cargas negativas. ¿De dónde provienen las cargas negativas? De los aniones sulfatos. ¿Ven? Están sulfatados. Fíjense que todos estos heteropolisacáridos o son ácidos hidurónicos o galacturónicos, o sea, son ácidos los que están formando parte de la unión, con una acetilglucosamina o acetilgalactosamina, no pasan de ahí. Y los grupos sulfatos, excepto el ácido hialurónico. Bien, Inés, bueno, te dije Inés, no sé si te dicen Bárbara o Inés, después decime. O Barbie, no sé. Lo que les decía recién, bueno, no, creo que le dije la clase pasada, que las uniones pueden ser 1,6, 1,4, 1,2. La mayoría de estas que estamos viendo son 1,4, ¿está? Y es beta porque el oxidrilo está para arriba. Esta es sacada esta imagen, a ver si no me equivoco, es sacada del blanco. Heparina. Celulosa. No, no es del blanco, es del otro. Dermatán, heparina. Es del otro, pero sí, es la unión, fíjense, beta. A ver qué era lo que me preguntaron. La unión en U se usa siempre alfa. Claro, ¿por qué les digo es en U? Porque tiene que ir para abajo, es así. Esa es la alfa. Si es como en zigzag, ¿tá? Es la beta, porque tiene que ir para arriba y después bajar. Porque la glucosa siempre va a tener la unión 4 para abajo. Pero ya les digo, ustedes no tienen que identificar, o sea, sepan que es beta 1,4, nada más. Yo les pongo las estructuras porque ustedes en el video explicativo de la clase les dan las estructuras. Pero imagínense algo similar a esto y no algo así, por ejemplo. 2. No una cadena larga así. O sea, imagínense esto y no esto.
A eso nomás tenemos que llegar, que no se confundan estructuralmente un hidrato de carbono con una proteína o un lípido. Sepan diferenciar. Ahora vamos a ver que las proteínas son muy diferentes a estas estructuralmente. Bueno, perfecto, me voy a acordar, Barbie. Es que les juro que yo veo como ustedes tienen los dos nombres, yo por ahí, depende del día, agarro el primero, agarro el segundo. Como a mí me dicen indistintamente Andrea o Paola, y yo miro, digan lo que digan. En mi casa me dicen Paola, en la facu me dicen Andrea, entonces como que yo elijo. Pero si ustedes quieren que le llamen de alguna manera, intento recordarlo. El de la izquierda no es un hidrato de carbono, no, pero es un ácido hidurónico. Proviene de la oxidación, dijimos, de un hidrato de carbono. O sea, son derivados, porque ya se oxidó. A las 9 hoy, Agostina, ya te digo con quién tiene. Espero que conmigo no, porque si no, me van a odiar. Ya les digo. Lucas. Con Luquitas. No, 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 con Lucas. Él les va a direccionar más a lo que ustedes necesitan. ¿Vieron que con él también dieron algo de hidratos de carbono y demás? Bueno, la aplicación la da él. Queratán sulfato. El queratán sulfato es un componente más que nada de la córnea, también forma parte de cartílagos, pero fíjense que existe una... ¿Qué dice? Que estamos dando parte general previa de los macronutrientes, pero más la parte como química, para que ustedes reconozcan. Si yo les digo, como hoy les decía, pásenme una botella, ustedes ya saben porque de chiquito lo asimilaron. No todos saben lo que es una proteína, no todos saben lo que es un lípido, no todos saben lo que es un ácido graso. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, identificar. Bueno, pero no están dando lo mismo. Están dando la parte ya funcional con Lucas. Ay, no entiendo, Luis, tu pregunta. Para capaz me está faltando agua. No me está llegando. Ah, me estás contando. Yo pensé que me estabas preguntando. Sí, pues el otro día me dijeron que dieron algo con Lucas. Bueno, ya vamos a estar en la presencialidad y me vas a poder hablar un poquito más fuerte y retar cuando no te entiendo, Luis. Ahora no puedes retarme. Puedes retarme poniendo varias así en el chat y ahí yo me doy cuenta si me retas o no. Bueno, queratán sulfato. ¿Conocen la enfermedad esta de la córnea? Cuando se hace en forma así de punta. ¿Alguien la tiene? ¿Alguien sabe? Se llama queratocono y viene justamente por el nombre, viene, fíjense, queratán sulfato es este heteropolisacárido que es componente de la córnea y el querato cono es porque justamente la córnea se hace en forma de cono. La profe lo tiene, por eso está sabiendo. Y, ¿cómo es?
Y fíjense, o sea, por ahí que la palabra le ayude a direccionar a dónde es que está el compuesto, ¿está? O dónde es esa afección, los que se dediquen a la parte, los que sean médicos oculistas, van a escuchar hablar 51.000 veces de lo que es el queratán sulfato y cómo está formando parte de la córnea, de los cartílagos. Bueno, y acá lo que dice es carece de ácido urónico. ¿Por qué? Porque dentro de la molécula no hay ácidos, como venían teniendo las otras, sino que tiene una galactosa. O sea, con esto que vamos a ver que dentro de estos heteropolisacáridos o tienen ácidos o tienen algún monosacárido, pero que son diferentes. Sí, Aileen, es una especialidad. Ustedes cuando se reciban van a salir médicos clínicos, si no me equivoco, como general. Después, si se especializan, pueden seguir cualquier rama. Algunos pueden ser dermatólogos, a ver qué, tírenme, qué quieren ser, o médicos clínicos nomás, consultorios, pediatra, ¿qué quieren hacer? Bombardeo de mensaje, a ver. Deportólogo, cirujano, ahí ya tengo un cirujano, un traumatólogo, traumatóloga, psiquiatra, obstetra, qué lindo. Te espero entonces. ¿Quién me dice obstetra? Mariela, te espero. Cirujano plástico, listo, Jeremías, agendado, más vale que te reciba. Y me hagas precio. Neonatóloga, ahí está. Amica, la espero también. Para tener hijos, digo, porque no tengo ninguno. Anestesista, Rodrigo. No, si ya tengo todo mi clan. Listo. Contenta la profe. Bueno, sigamos. ¿Vieron que saben lo que quieren? Me encanta. Bien, Sofi. También me gusta mucho. Es linda la profesión. Me encanta. Los admiro porque yo no podría. Yo no podría. Por eso admiro a los médicos. Todo el personal de salud en general. Médicos, enfermeros, kinesiólogos. Bien. Faltan estos tres proteoglicanos, peptidoglicanos y glicoproteínas. Algunos ya vieron, ¿o no? Las glicoproteínas. ¿En dónde vieron las glicoproteínas? ¿En dónde, de qué vamos a ver? ¿En dónde se encuentran? ¿O forman parte de qué cosa? En el RER, dice ahí Tomás, membrana plasmática, dice Rodrigo, MP me pone, no creo que sea Mercado Pago. Calculo que es membrana plasmática, asocié, no sé. O si no, está diciendo matriz. Bien, entonces, esas glicoproteínas, ustedes ya conocen más o menos su función o dónde es que están. Vamos a ver un poquito más en detalle nada más. Los peptidoglicanos, péptidos dice, péptidos serían un poquito más, a ver, les voy a asociar así. ¿Vieron que los monosacáridos unidos formaban oligosacáridos y polisacáridos? En las proteínas, nosotros tenemos uniones de aminoácidos. Si las uniones entre aminoácidos es cortita, le llamamos péptido. Si después vamos agregando más aminoácidos, y ya son muchos, lo llamamos proteína. ¿Está? Similar a lo que pasa con hidratos de carbono. Péptidos serían como
Sí, a través de uniones peptídicas los aminoácidos se unen para formar péptidos. Y glicanos, porque justamente hay azúcares formando parte. Entonces, eso es lo que nos queda ver. Y quizás ahí, a ver si estamos... No sé si va a dar para un recreíto, capaz. Si no terminan muy perdidos, así como mareados por todo lo que le estoy dando, podemos seguir con proteínas. Pero sí, vamos a comenzar hoy quizás. Son pocas diapositivas las que quedan. Fíjense, dentro de los heteropolisacáridos tenemos a los proteoglicanos. Yo les nombré recién. ¿Qué son estos proteoglicanos? Se asocian, dice, a proteínas. Fíjense acá, ¿quiénes están formando parte de este proteoglicano? Lo encuentro el ácido hialurónico, condroitinsulfato, queratansulfato, ¿tá? Están asociados, unidos a una proteína. A estos proteoglicanos se les pone muchas veces la sigla GAGs, para no decir proteoglicanos todas las veces. Encima por ahí sale, por ahí no. Proteoglicanos. ¿Está? Bien, entonces, más de 100 cadenas de glicosaminoglicanos, de los GAGs, y van a estar unidos a una proteína. Por eso dice uniones a través de proteínas. Les quiero, antes de seguir con esto, les quiero mostrar... Ah, no, no está acá. No, no está. Les muestro acá nomás. El ácido hialurónico, dice, muchos de estos proteoglicanos se fijan por un extremo de la cadena polipeptídica. Les expliqué así a grandes rasgos lo que era un péptido. ¿Tá? Es como una proteína chiquita, pero no llega a ser proteína porque no tiene la cantidad de aminoácidos necesarios. Se une a un tallo central de ácido hialurónico, que es como esta soguita violeta, a través de proteínas de unión, que son los redonditos rojos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que hay una combinación de estos heteropolisacáridos, condroitinsulfato, ácido hialurónico, queratansulfato, que hacen a estos proteoglicanos. ¿Y dónde los encontramos? De nuevo, si dijimos que el ácido hialurónico era lubricante, si el queratansulfato, el dermatansulfato tenían como más o menos la misma función y se juntan todos, están formando parte del líquido sinovial. Acá hay, no es radiografía en mi rodilla, porque mi rodilla ya está en condiciones medio extremas, más la derecha, pero esa sería una rodilla impecable en donde tenemos el líquido sinovial. Fíjense que hay como una partecita más celeste ahí, el líquido sinovial, los cartílagos, todos intactos, los tendones, y todos estos compuestos van a estar formando parte del tendón, del cartílago, del líquido sinovial. Uno de los proteoglicanos importantes es el SINDECAN. ¿En qué difieren todos los proteoglicanos? En que van a tener distintas proporciones de, por ejemplo, uno puede tener, el SINDECAN puede tener el heparansulfato y el condroitinsulfato. ¿Tá? Dos heteropolisacáridos de la misma función, unidos a un colágeno. Colágeno sería la proteína. ¿Para qué va a servir este SINDECAN? Sirve como adhesión de la célula del tejido conectivo a la matriz extracelular. Entonces, sirve como adherencia o adhesión justamente del tejido conectivo con la matriz. Pero ¿cómo es que está formado? Heparansulfato, condroitinsulfato, unido a una proteína.
¿Cuál proteína? Colágeno. Las cargas estas negativas hacen que tenga polianiones, son mucho aniones, son estas cargas negativas que se hidratan. Imagínense que ustedes hagan, ¿vieron que vienen esos polvitos para preparar geles que les colocan agua y se hidratan, se hinchan? Bueno, algo similar a eso. Al hidratarse, actúan como un colchón que amortigua la fuerza de compresión, los golpes, gracias a su naturaleza polianiónica. Y lo que me decía la compañera es que acerca de que era que me preguntaba, asociaba con la edad. Y sí, la composición de glicosaminoglicano del tejido conjuntivo, dice, en diferentes órganos, difiere con la edad. Un recién nacido no tiene la misma cantidad de queratansulfato que una persona adulta. Por eso es que a la larga uno debe consumir suplementos que compensan ese déficit. Por eso las personas adultas tienen más problemas de huesos, de rodilla, de articulaciones. Obviamente, cada persona es un mundo, ¿no es cierto? Pero la generación disminuye. Imagínense que ustedes quizás no asociaban a un azúcar o a un hidrato de carbono presente en estos lugares. Peptidoglicanos. El peptidoglicano, péptido, o sea, glicano hace referencia a lo que es azúcares, ¿no es cierto? Porque estamos en la parte de polisacáridos. Tiene que tener un azúcar, porque estamos en esta unidad. Péptido, entonces, va a tener aminoácidos unidos. Entonces, en la estructura vamos a ver que hay hidratos de carbono y acá hay aminoácidos. Entonces, estos peptidoglicanos, que son polímeros, uniones repetidas de acetilglucosamina y acetilmurámico. En realidad terminan formando una red o trama que hacen a la envoltura de las bacterias. No sé si llegaron a escuchar lo que son las bacterias gram positivas y gram negativas. O sea, esta trama o red de las bacterias difiere en las gram positivas y en las gram negativas. ¿En qué difiere? Fíjense, vamos a tener dos colores, aquel que por ahí tiene alguien directo, algún familiar que sea bioquímico, o vio o escuchó que existen bacterias gram positivas o gram negativas, o ustedes si ya dieron algo de eso. Las características, primero visualmente en un microscopio, son las tinciones, son de diferentes colores, pero estructuralmente, fíjense, el peptidoglicano es más grande en una gram positiva que en una gram negativa, fíjense la proporción. Entonces, cuando ustedes les digan que las gram negativas tienen menor porcentaje de peptidoglicano, que se les venga a la cabeza la asociación de decir, es un heteropolisacárido, que tiene aminoácidos, ¿sí? Fíjense, ahí forma parte de la membrana entre la membrana y la pared, ¿no es cierto?, está el peptidoglicano en una gram negativa. La importancia radica ahí. Bueno, faltan las glicoproteínas y ahí terminamos. Esto les voy a comentar nomás, voy a empezar por la segunda diapositiva para que se entienda la función. Por ahí hay mucha información que la pueden leer, pero ¿qué es lo que tienen que comprender?
¿Para qué sirve una glicoproteína? Sirve más que nada como señalizadora. Lo que dice es, cuando forma parte de la membrana, dice acá estoy, glicoproteína. O sea, tenemos a la proteína que tiene hidratos de carbono en un extremo. Ese extremo sirve para identificar o señalizar. Entonces, el que se tiene que unir a la proteína se une a través de esos hidratos de carbono. A ver si está acá. No. Entonces, vamos a ver acá que tenemos una membrana plasmática a la derecha acá abajo, en donde tenemos los hidratos de carbono hexagonales ahí unidos, y acá dice oligosacáridos. Ustedes ya saben que es un oligosacárido, ¿tá? Unidos a una proteína transmembrana, aparentemente, porque pasa de un lado a otro la membrana plasmática. Actúan como marcadores, señalizadores, esos oligosacáridos. El ejemplo más común es la glicoproteína del óvulo, cuando se va a dar la fecundación del óvulo, ¿no es cierto? Ustedes no sé si saben la parte reproductiva, pero el óvulo que se encuentra formando parte del órgano, bueno, no el órgano, pero las mujeres van a tener la parte, no quiero entrar en detalle, ¿no? Pero, ¿saben o no qué es un óvulo? ¿Saben o no de dónde sale el óvulo? Si saben, me facilitan, y si no, les voy a tener que explicar. No quiero decir cosas que después se malinterpreten, ¿sí? Y el ovario, dice Mariela. ¿Está? ¿Saben su ciclo? ¿Conocen su ciclo las mujeres? ¿Y los hombres? Ovocito más técnico, dice Mauricio. Bueno, el tema es que, ¿qué pasa? Cuando el espermatozoide se tiene que encontrar con el óvulo, ¿cómo le hace seña? Acá estoy, el óvulo. A través de una glicoproteína. Entonces, esa glicoproteína específica del óvulo es reconocida por un receptor del espermatozoide. Entonces van directamente al óvulo. A través de una cena romántica, dice Adri. Bueno, entonces sirven para señalizar. Reconoce el receptor, reconoce por ese marcador que casi siempre es una glicoproteína. ¿Por qué? Porque esa proteína tiene presente esos oligosacáridos. Acá habla de unión O y unión N. Es más que nada para que sepan que, por ejemplo, a ver, dos cachos, acá. Que si nosotros vemos una estructura, que ya les digo, no vamos a ver mucho, como la glicoforina, aparecen uniones de hidratos de carbonos con, por ejemplo, esta es una galactosamina y demás, unida a través de un enlace de oxígeno, no de carbono. ¿Tá? O a través de un nitrógeno, no de un carbono. ¿Vieron que nosotros uníamos recién unión 1,4, pero era carbono con carbono? Acá las uniones son a través de un oxígeno, por ejemplo, o de un nitrógeno. Entonces, por eso clasifican en uniones O uniones N. ¿Sí? Dentro de las uniones O, que son las que están acá, dice la estructura de oligosacáridos de glicoproteínas unidas a un enlace O-glicosídico. ¿Está? Por ejemplo, la serina, que es un aminoácido, tiene oxígeno en su molécula. Entonces, lo que hacen es unirse a través de ese oxígeno. Por eso dice uniones O. Nada más que eso, los clasifican de esa manera. ¿Quiénes son los ejemplos
la glicoforina, por ejemplo, o la mucosa gástrica, en el cual tienen hidratos de carbono, pero a su vez tienen esa parte proteica. Por eso son glicoproteínas. En este caso, las mucinas gástricas son glicoproteínas sintetizadas por células de la pared de las células epiteliales del estómago. Entonces, cuando ustedes escuchen glicoproteínas, asocien a una proteína que tiene oligosacáridos que sirven más que nada para señalizar o marcar o llamar de alguna manera al receptor o al que se tiene que unir a la glicoproteína. Y ahí están las uniones N-glicosídicas, que más que nada la diferencia radica en que se unen a un nitrógeno glicosídico. En la molécula se unen a través de un nitrógeno. Esto simplemente sepan que dentro de las uniones N existen distintas estructuras, distintos azúcares, algunos ricos en manosa. Ven acá, dice man, es manosa. Otros ricos en ácido ciálico, el del medio, la estructura compleja, dice cia, ácido ciálico, tiene más manosas. O sea, se van combinando, formando distintos tipos de glicoproteínas. Estos se asocian entre ellos los oligosacáridos y después a proteínas, por eso son glicoproteínas. ¿Vieron algo del grupo sanguíneo? Ácido ciálico, Aileen. ¿Ustedes alguna vez vincularon los hidratos de carbono a grupo sanguíneo? Quizás no. Mi única intervención en grupos sanguíneos es que ustedes sepan que hay azúcares formando parte de los grupos sanguíneos. Hay un ácido ciálico, una galactosa, ¿tá? Por uniones O, grupo O. Entonces, los que son del grupo 0, esta es la estructura de su grupo sanguíneo. Los que son de grupo A o grupo B, le vamos a agregar, porque el 0 es como el universal, ¿no es cierto? Fíjense, el A y el B dice, si a ese grupo, al O, al anterior o al 0, agrego una N-acetilgalactosamina unido a la galactosa, ese glóbulo rojo va a exponer el antígeno A. Y es ahí donde tengo el grupo sanguíneo A. O sea, lo que va a variar es si le agrego una acetilgalactosamina o no. ¿Ah? En cambio, si a los del grupo sanguíneo B expone el glóbulo rojo un grupo, un antígeno B, o sea, va a ser un grupo sanguíneo B, si al O, que era originalmente de 3, le agrego una galactosa. Pero no dejan de ser hidratos de carbono unidos unidos entre sí. O sea, estamos dentro de lo que son hidratos de carbono. Bueno, y eso más que nada para que ustedes, no sé si saben quiénes pueden donar a quién, si son donantes o no, el día de mañana pueden decir, bueno, a ver, yo puedo donar a tal grupo o a tal paciente, de acuerdo a si soy compatible o no con el antígeno anticuerpo, dependiendo de qué. Por ejemplo, fíjense, el donante, si es 0, por eso decimos que es universal, pueden donar al grupo sanguíneo AB, B, A, 0 o O. No sé si conocen sus grupos sanguíneos.
Y si no, lo tienen que conocer en algún lado, lo tienen que tener. Cero positivo, ¿sí? Bueno, perfecto. Y si no, ahora para el ingreso sí o sí les van a pedir, así que memoricen sus... Claro, en este caso, fíjate, me está diciendo, el O no puede recibir, claro, el O tiene que ser O nomás, o cero. En realidad este